Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar, Neslihan Atagul, Burak Özçivit y un comentario que ha generado una ola de rumores en todo el mundo del espectáculo. ¿Se imaginan que Neslihan Atagul diga públicamente que algunos confunden el amor con el dinero? Pues así fue. La reconocida actriz sorprendió a todos con una publicación en sus redes sociales, donde dejó muy claro un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa a Burak Özçivit y a su nueva pareja. Y, por supuesto, los seguidores no tardaron en reaccionar, creando una tormenta mediática que hoy les vamos a contar. Según lo que compartió Neslihan, el mensaje fue breve pero contundente. Algunos creen que el amor es lo mismo que el dinero, y están muy equivocados. Esta frase encendió las redes, porque coincidió justo con el momento en que Burak apareció en un evento junto a su nueva pareja, mostrando una cercanía que rápidamente acaparó titulares. Los fans inmediatamente conectaron los puntos y aseguraron que se trataba de un comentario dirigido a él. Una amiga cercana a Neslihan, en declaraciones a un medio local, explicó que la actriz estaba muy molesta por ciertas actitudes que había notado recientemente. Neslihan no suele hablar de estas cosas públicamente, pero esta vez sintió la necesidad de hacerlo. Estaba convencida de que había personas confundiendo lo que realmente significa amar con intereses económicos, comentó la fuente. Y aunque Neslihan no mencionó nombres, la coincidencia con la aparición de Burak y su nueva novia desató la controversia. En medio de esta tormenta, los seguidores de Neslihan comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, resaltando su valentía por decir lo que pensaba. Una de las respuestas más comentadas fue de una fanática que escribió: "Eres auténtica, Neslihan, y siempre has mostrado que el amor verdadero no se compra". Este tipo de comentarios se multiplicaron por miles en pocas horas. Mientras tanto, Burak Özçivit no tardó en responder, aunque de manera indirecta. Durante una entrevista en un programa de televisión, cuando le preguntaron sobre el supuesto mensaje de Neslihan, él sonrió y dijo: "Cada uno es libre de expresar lo que siente. Pero yo elijo enfocarme en lo positivo de mi vida". Estas palabras fueron interpretadas como una respuesta diplomática, aunque para muchos fue evidente que estaba al tanto del escándalo. La nueva pareja de Burak también se convirtió en el centro de atención. Los medios locales captaron a la joven caminando de la mano con el actor, y cuando le preguntaron sobre la publicación de Neslihan, ella simplemente dijo: "No presto atención a lo que no es parte de mi relación. Estoy feliz con Burak y eso es lo único que me importa". Su declaración, aunque breve, alimentó aún más la conversación en redes sociales. Pero la historia no se quedó ahí. Tras esas declaraciones, varios programas de entretenimiento comenzaron a invitar a expertos en lenguaje corporal y psicología para analizar tanto las palabras de Neslihan como la actitud de Burak en sus recientes apariciones. Uno de ellos afirmó: "Cuando alguien habla de manera tan directa sobre temas de amor y dinero, suele ser porque ha vivido una experiencia cercana que le dejó marcada". Esta interpretación encendió aún más el debate, ya que muchos pensaron que la relación pasada entre ambos actores seguía dejando huellas. En redes sociales, el hashtag #amor no es dinero se volvió tendencia en cuestión de horas. Miles de usuarios compartieron sus propias experiencias y opiniones, utilizando el caso de Neslihan y Burak como punto de partida para hablar sobre la diferencia entre los sentimientos genuinos y las relaciones basadas en intereses. Incluso algunos colegas de la industria se sumaron con mensajes de apoyo, mientras que otros prefirieron mantenerse al margen para evitar polémicas. Por otro lado, periodistas especializados en farándula recordaron que no era la primera vez que se mencionaba a Burak en relación con comentarios sobre el dinero y las apariencias. En el pasado, algunos rumores ya lo habían señalado como alguien que daba mucha importancia a la imagen y al estatus social.
Sin embargo, sus seguidores más fieles salieron a defenderlo, asegurando que se trataba de simples habladurías sin fundamento. Lo más interesante de todo esto es que, lejos de apagar la conversación, cada nuevo gesto o publicación de los protagonistas alimentaba la polémica. Por ejemplo, unos días después de la declaración de Neslihan, ella compartió una foto en un entorno natural con la frase, "La paz está en lo sencillo". De inmediato, los comentarios se llenaron de interpretaciones. Algunos aseguraban que era una indirecta para mostrar que ella prefería la autenticidad a la ostentación. Mientras tanto, Burak decidió compartir una imagen junto a su pareja en un elegante restaurante de Estambul, acompañada del texto, "Disfrutando de lo mejor que la vida nos da". La publicación fue recibida con miles de likes, pero también con críticas, pues muchos lo vieron como una respuesta directa a las palabras de Neslihan. El contraste entre ambas publicaciones se convirtió en tema de análisis en programas y portales digitales. La opinión pública se dividió en dos bandos. Por un lado, los que apoyaban a Neslihan, resaltando su honestidad y la importancia de recordar que el amor no debe confundirse con el interés económico. Por otro lado, los que defendían a Burak y su derecho a rehacer su vida sin dar explicaciones, señalando que las indirectas no eran más que interpretaciones exageradas de los medios y los fans. Incluso se filtraron supuestas conversaciones de grupos de fans en los que se organizaban campañas para apoyar a cada uno de los actores. En Twitter, algunos comenzaron a usar montajes y memes que retrataban a Neslihan como la voz de la verdad y a Burak como el rey del lujo. Otros, en cambio, defendieron la idea de que ambos merecían respeto y que la prensa estaba exagerando los conflictos. La situación escaló a tal punto que varios patrocinadores de marcas reconocidas, con contratos tanto con Neslihan como con Burak, se vieron en la necesidad de emitir comunicados aclarando que su relación laboral con los actores no se vería afectada por rumores o polémicas personales. Esto demostró el impacto real que una simple publicación en redes sociales podía tener en la carrera y la imagen pública de celebridades de este nivel. Al final, la controversia dejó claro cómo en el mundo del espectáculo, un solo comentario puede convertirse en el detonante de debates masivos que van mucho más allá de lo personal. La historia de Neslihan y Burak se transformó en un reflejo de cómo las redes sociales y los medios multiplican cada gesto, cada palabra y cada silencio, convirtiéndolos en símbolos de discusiones colectivas que siguen resonando durante semanas. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que Neslihan realmente quiso enviarle un mensaje a Burak y a su nueva novia, o fue simplemente una reflexión personal que se malinterpretó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y no olviden suscribirse al canal para seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.